Historia de la filosofía, volumen 1, sección 125, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 16, el averroísmo latino. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 285, Siger, necesidad del ser y unidad del entendimiento. La fidelidad de Siger al aristotelismo averroísta aparece claramente en la cuestión. Si es verdadera la proposición, el hombre es animal, suponiendo que no exista ningún hombre, en efecto, esta cuestión toca a la distinción real entre esencia y existencia que había servido a Santo Tomás para reformar el aristotelismo. Siger contesta que si se suprimen los hombres individuales, se suprime aquello sin lo cual la naturaleza humana no puede subsistir, y por lo tanto se suprime la propia naturaleza humana. Si se destruyen los individuos, el hombre ya no es nada. Por ello, no se le puede llamar animal ni ninguna otra cosa. Esencia y existencia no pueden separarse, ni siquiera en las cosas finitas. Con ello, el principio que Santo Tomás utilizó para demostrar que el ser de las cosas finitas es un ser creado y supone una intervención activa de Dios, era eliminado. Y Siger volvió al principio aristotélico que el averroísmo conservó de que el ser, en su estructura universal, es necesario y eterno. Por consiguiente, admitía la eternidad de la materia, del movimiento y de las especies, y afirmaba el principio de que ninguna clase de entes empieza a ser en el tiempo. Por lo tanto, incluso el alma intelectiva es eterna, y de ninguna manera es una parte o facultad del alma humana. Está unida al cuerpo solo porque coopera con él en un único trabajo, que es el entender. Pero no se multiplica al multiplicarse los cuerpos, sino que es numéricamente una e idéntica en todos los hombres. Ocurre con ella lo que con cada especie, que es participada de varios individuos que difieren entre sí materialmente y también numéricamente, pero que, lo mismo que su forma, permanece única e indivisa, y no se multiplica al multiplicarse los individuos. El De Unitale Intellectus de Santo Tomás, que algunos manuscritos indican está dirigido contra Siger, contra Magistrum Sogerum, debió ser escrito para refutar otra obra de Siger, pero no contra él. Acerca del alma intelectiva que se ha conservado y más bien parece ser una respuesta a las objeciones de Santo Tomás. La principal de estas objeciones es, como ya hemos visto, que si el entendimiento fuera una sustancia separada, el hombre no podría conocer. Y a ello, Siger responde que el entendimiento actúa en el hombre no como un motor, sino operans in operando, es decir, como principio director de su actividad intelectual. Precisamente en la medida en que el sabio participa en la acción del entendimiento activo, o por lo menos deja que esta acción opere en él, alcanza el sabio aquella felicidad puramente contemplativa que puede lograr ya en este mundo, tal como Siger afirmaba en un tratado que se ha perdido, pero de cuyas ideas quedan ciertos vestigios en algún averroísta del Renacimiento, especialmente en Nifo. 286. Siger, la eternidad del mundo y la doble verdad. La unidad y la eternidad del entendimiento era una tesis que, en la filosofía de Siger, lo mismo que en el aristotelismo árabe, estaba íntimamente unida a la de la necesidad del ser en general y constituía un simple corolario de este principio más general. Con este mismo principio guarda relación otra tesis típica del averroísmo, la de la eternidad del mundo. En efecto, si el mundo es necesario, no puede haber tenido principio y es eterno. Y Siger afirma que el mundo es necesario como verdad demostrada que deriva de la misma necesidad del ser divino, porque Dios es necesariamente primer motor o primer agente, y como tal siempre está en acto. Por lo tanto, es menester que siempre se mueva y actúe. Desde este punto de vista, la creación no es un acto libre de Dios, sino que deriva de su misma necesidad. Y de esta misma necesidad deriva también el ciclo inmutable de la creación, por el cual todas las cosas retornan periódicamente a las mismas condiciones, a base del movimiento de los cielos
que es el medio por el cual actúa en el mundo la necesidad divina. Así sucede, dice Siger, contra las opiniones, las leyes y las religiones. Todas las cosas inferiores recorren un ciclo determinado por la rotación de los cuerpos celestes, aunque los hombres no recuerden el retorno periódico de muchas de ellas a causa de la lejanía en el tiempo. Con ello, Siger se relacionaba a través de Averroes con la concepción griega del devenir cíclico del mundo, y al admitir la subordinación de todos los acontecimientos sublunares a los movimientos celestes, confirmaba el determinismo astrológico de los musulmanes. Sin embargo, estas proposiciones, añade, las enunciamos según las opiniones del filósofo, pero sin afirmar que sean verdaderas. Las mismas reservas tiene al hablar de la separación del entendimiento. Si la Santa Fe Católica es contraria a la opinión del filósofo, nosotros nos inclinamos a aquella ahora y en cualquier otra circunstancia. Santo Tomás, refiriéndose en el De Unitale al autor que pretende refutar, cita sus palabras. Mediante la razón concluyo necesariamente que el entendimiento es numéricamente uno, pero por la fe estoy seguro de lo contrario. Esta es la expresión típica de la doctrina de la doble verdad, y contra ella, Santo Tomás puede objetar que en tal caso la fe contraria a la razón y por tanto a la verdad necesaria, es decir, falsa. Las expresiones que encontramos en las obras conocidas de Siger no son tan enérgicas como la citada por Santo Tomás, mas su sentido es quizá el mismo, pues el filósofo, o sea, Aristóteles, es la encarnación misma de la razón, tanto para Siger como para Averroes y el mismo Santo Tomás, y la imposibilidad de reducir su opinión a las enseñanzas de la fe supone una oposición insalvable entre dos órdenes de verdad. La filosófica fundada, como dice Siger, en la experiencia humana y en la razón, y la de la fe, fundada en la revelación. 287. Boecio de Dacia. Esta oposición entre los dos órdenes de verdades aparece todavía mucho más clara en la obra del danés Boecio de Dacia, alumno de Siger y también como el maestro de París. Boecio escribió, además de los comentarios a las obras de Aristóteles, un tratado lógico de modis significandis y otras obras más, de Sumo Bono, de Somis, de Mundi Eternitate. Este último editado recientemente es de mucha importancia para la historia del averroísmo. Ya se ha visto que el principio fundamental que el averroísmo latino toma del aristotelismo árabe es el de la necesidad del ser en general. De este principio derivan las dos tesis típicas de este averroísmo, la eternidad del mundo y la eternidad del entendimiento activo. Boecio afirma claramente el principio de la necesidad como exigencia de toda la consideración racional o natural del mundo. En efecto, desde el punto de vista racional, la naturaleza es el primer principio en este género de las cosas naturales y también el primer principio que el filósofo natural puede considerar. Lo cual quiere decir que, más allá de la naturaleza, hablando racional y humanamente, no hay un principio superior, y que el mundo puede y debe explicarse a base de su principio inmanente, que no se refiere a nada superior a la naturaleza o distinto de ella. Desde el punto de vista de la filosofía natural, la creación es, por tanto, imposible. Posible o imposible son calificativos que el filósofo emplea a base de las razones que son investigables por el hombre, ya que en cuanto abandona estas razones, deja de ser filósofo. La filosofía no se funda en las revelaciones ni en los milagros, pero lo que es imposible para la filosofía no es absolutamente imposible o en sí, ya que se denomina imposible solo en el ámbito de un universo de discurso en el que valen como decisivas las razones naturales y los principios en que éstas se fundan. Fuera de este universo, la creación puede admitirse como posible. Posible se entiende para una causa mayor que toda causa natural. O sea, que no conozca o trascienda las limitaciones y comportamientos propios de las causas naturales. Para una causa así puede ser posible aquella creación del mundo que es racionalmente imposible. El reconocimiento de los diversos universos de discurso, paralelos e irreductibles, en que se sitúan aquella posibilidad y esta imposibilidad, es la única concordia que, según Boecio, puede haber entre la filosofía y la fe.
Este punto de vista hacía naturalmente imposible la investigación escolástica y la ciencia teológica, que era el culmen o la hija predilecta de esta indagación. Con lo cual se explica por qué fue siempre considerado como un escándalo, mientras la escolástica se mantuvo viva como única forma posible de filosofía, y por qué también fue siendo admitido y reconocido a medida que el problema escolástico caminaba hacia su disolución.